Amigos y amigas de este canal, un saludo de Rami Espinosa. Testigos de Jehová que ven estos videos, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a ver cómo la organización Testigos de Jehová los ancianos encubren casos y delitos graves, donde un halcón ataca a un pollito, ya sabes a qué me refiero. ¿Sí? Los ancianos encubren a las autoridades estos delitos. Quiero mandar un saludo muy especial a Renan González, que está haciendo videos de refutación a esta información. Muchas gracias a ti y a los testigos que están dedicándose a ver mis videos y a quererlos refutar. Muchas gracias, muchas gracias. El público establece su propio criterio. Bueno, pues vamos a demostrar que el encubrimiento en esta organización es terrible, es terrible. Cuando hay prueba bíblica de que se cometió este delito por un testigo de Jehová halcón contra un pollito, los ancianos, al tener prueba bíblica de que sí se presentó el caso, hablan con este halcón. Si el halcón niega los hechos, pero los ancianos tienen prueba, lo expulsan. Y si el halcón dice, me arrepiento de haber cometido este pecado, solamente lo censuran. Pero ellos, los ancianos, no van a las autoridades a decir, hey, aquí se cometió este delito. Ellos le pasan toda la responsabilidad a los padres de familia. Perfecto. Pero recuerden, ancianos, que ustedes son testigos y tienen elementos y pruebas de que sí se cometió el delito, pero ustedes no van a las autoridades. Y si los padres de familia les dicen, anciano, vamos a las autoridades porque usted es testigo de que sí hay prueba de que se cometió el delito, ustedes van. Y si las autoridades les exigen, miren amigos, los ancianos callan, callan. Y lo vamos a ver con sus propias publicaciones. Un ejemplo es lo que expuso nuestro amigo Renan González. Él fue testigo de que sí se cometió este delito y no denunció a las autoridades a este hombre. Es más, hasta tembló de terror cuando se dio cuenta que lo readmitieron a este halcón que atacó un pollito. Vayan al canal 77 de un testigo de Jehová donde Renan da su experiencia. No lo estoy inventando. En ese canal se llama 77. Ahí vean, Renan aparece en la pantalla y él ahí declara este caso. Bueno, vamos a ver cómo es que se encubre este delito por los ancianos en la congregación Testigos de Jehová. Observa, analiza y piensa. Iniciamos. Para demostrar lo que acabo de decir, miren, el libro Pastorea en el Rebaño de Dios, que es un libro que utilizan solamente los ancianos, en el apartado Comité Judicial, en el párrafo 9 del capítulo 14, dice, si el cuerpo de ancianos concluye que hay prueba bíblica suficiente para formar un comité judicial el coordinador debe comunicarse primero con el superintendente del circuito. El superintendente designará a un anciano de experiencia para que presida el comité judicial, en este caso nuestro amigo Renan. Cuando sea necesario formar un comité de apelación, el superintendente seleccionará ancianos de experiencia para que lo integren y designará al presidente. Muy bien, aquí los ancianos ya tienen prueba bíblica de que sí se cometió ese delito. ¿Qué sigue mencionando? Mira, si el pecado, nota, si el pecado o el delito se demuestra, es decir, ya tienen elementos de que sí se cometió ese delito, y el pecador no se arrepiente, deberá ser expulsado. Lo que acabo de decirte, esto es real, ¿eh? Si él no se arrepiente, lo expulsan. ¿Pero por qué lo expulsan? Porque sí cometió el delito. Sigue diciendo, por otro lado, si el transgresor se arrepiente de haber cometido ese delito y es censurado, la censura se anunciará a la congregación en la siguiente reunión de entre semana. El anuncio servirá de protección a la congregación. Los ancianos tienen pruebas de que se cometió este delito
Nunca denuncian el delito y al delincuente a las autoridades, solo lo expulsan. Si el testigo de Jehová delincuente es expulsado, es decir, se comprueba que sí cometió el delito, puede regresar. No se le denuncia a las autoridades como lo que es. Aquí, amigos, acabamos de ver cómo los ancianos ya tienen elementos y se dan cuenta y comprueban que sí se cometió el delito. La pregunta es, ancianos, ¿por qué no van a las autoridades ustedes? Ah, es responsabilidad de los padres de familia. Sí, pero a ustedes tienen elementos y les confesaron que sí se cometió el delito. Miren, el halcón que dice, ay, Jehová, perdóname, me arrepiento de haber cometido este terrible delito. Y los ancianos dicen, no, sí está arrepentido, lo censuran. Y él sigue siendo testigo de Jehová. Pero los ancianos no van a las autoridades, ni hablan de que ahí se cometió un delito dentro de las personas que están en esa congregación. Ah, y el anuncio que dan en la congregación, no crean que los ancianos dicen, este delincuente ha sido censurado por haber cometido este delito. No, no lo anuncian. Ellos van de forma particular, pero no lo anuncian en la congregación. ¿Se fijan? Ahí está el encubrimiento. Terrible, ¿eh? Terrible. Lo dice su libro Pastoreo. Pero hay más. Vamos a ver. Testigos de Jehová. Sus ancianos callan, encubren y no denuncian a las autoridades. Perdonan al delincuente y expulsan a la víctima. ¿Quieres verlo? El delincuente es perdonado, la víctima es expulsada. Generalmente pasa esto. El salón del reino es un paraíso de... Perfecto, vamos a continuar. Vamos a ver este caso. Hermanos ancianos, denuncio que soy víctima de por parte del hermano JD. Los ancianos se reúnen, ven el caso, hay prueba suficiente, juntan al delincuente y le dicen, hermano, ¿aceptas que cometiste el pecado del que se te acusa? Él dice, sí, acepto y me arrepiento, o no, no lo hice, pero ellos tienen pruebas de que sí se cometió el delito, lo expulsan o lo censuran. Vamos a suponer que lo censuran, que es lo que más sucede. Le dicen a la víctima, hermana, el hermano JD aceptó y se arrepintió. Ha sido censurado en la congregación. Obviamente la incógnita de la víctima queda. ¿Solamente lo censuraron? No denuncian a las autoridades el delito. El halcón lo censuran, al halcón lo censuran o lo expulsan, pero el halcón seguirá ahí. Y los ancianos no denuncian el delito a las autoridades, se lo dejan a los padres, cuando ellos también deberían ir como testigos, ¿eh? Perfecto. Aunque el cuerpo de ancianos, miren, aunque el cuerpo de ancianos, permítanme, aunque el cuerpo de ancianos tiene pruebas de que sí sucedió el delito y que hay un hermano halcón que atacó un pollito, uno, no hacen declaración del caso a nadie o de forma privada a algunos hermanos, pero no lo anuncian en la congregación. Recuerden que tienen pruebas de que sí sucedió. Vamos a ver otro punto. Dos, vamos a ver por qué no hacen declaración de este caso a nadie. Esta carta que se la puedes pedir a algún anciano del 21 de septiembre de 2012, que es una carta para los ancianos, dice, cuando hay amenazas de demanda o de denuncia, la víctima, al ver que no hace nada contra este delincuente, en ocasiones dice, los voy a denunciar. Mire lo que les dice el cuerpo gobernante en el párrafo 22 de esta carta. Los ancianos deben llamar al Departamento de Asuntos Legales en cuanto se enteren de cualquier demanda o denuncia ya puesta contra la organización o los ancianos. No hagáis ninguna declaración a terceros referente a dicha demanda o denuncia. No hagan declaración a terceros. Muy bien. La víctima de este delincuente, la víctima, amigos, dice, pero ¿cómo que no le hicieron nada, hermanos?
No, hermana, se arrepintió, él ha sido censurado y Jehová lo ayudará. Y hay que verlo como un hermano. La víctima obviamente se decepciona y dice, voy a denunciar y presenta una denuncia, incluso contra los ancianos, porque ellos saben del caso. Bueno, la carta les dice, no hagan ninguna declaración a terceros. Callen, callen. Pero hay más. Esta carta se la pueden pedir a sus ancianos. Miren, vamos a ver qué más dice esta carta. Entonces, no hagáis ninguna declaración a terceros referente a dicha demanda o denuncia. No digan que hay una denuncia. 2, nunca divulgan información del delito, los ancianos. No, nunca divulgan. Aquí está subrayado el párrafo 5 en confidencialidad. Dice ahí, se espera que tengan cuidado de nunca divulgar información confidencial a personas que no están autorizadas a recibirla. Perfecto. Abajo dice, lo que está subrayado, cuando los ancianos no hacen caso de estos consejos, ponen en peligro la confianza en el cuerpo de ancianos. Muy bien. 3, nunca deben de revelar el delito a nadie. Vamos a ver, aquí el párrafo 10 de esta carta dice, nunca debéis revelar información confidencial a nadie a menos que los procedimientos teocráticos lo indiquen o la sucursal os diga lo que hagáis. Mira, entre los posibles solicitantes están abogados, la policía, detectives, personal escolar, las partes de una demanda, miembros de la familia, sean testigos de Jehová o no, e incluso otros ancianos ajenos al caso, o personas que no tienen derecho a tener conocimiento del asunto. ¿Notaron? Nunca le revelan información a algún abogado. Dice, aquí en la parte donde está la flecha, se producen problemas espirituales y legales innecesarios cuando un anciano revela imprudentemente asuntos que deben mantenerse confidenciales. Así que es importante que obedezcáis con especial cuidado la admonición de no revelar el habla confidencial de otro. Es decir, callen, aunque venga un abogado, ustedes callen. Perfecto. 4, no están obligados a responder a las autoridades. Esta carta para ancianos, mira lo que menciona. Aunque sean las autoridades quienes soliciten información confidencial, los ancianos no están obligados a contestar ninguna pregunta. Esto se los dice el cuerpo gobernante. Ellos no están obligados, aunque sean las autoridades. 5, no deben revelar a las autoridades que hicieron un comité judicial. Esta misma carta, en el párrafo 14, dice, normalmente los ancianos no detienen el proceso del comité judicial, pero es necesario mantener en estricta reserva el asunto a fin de no complicarse innecesariamente con las autoridades seglares que lo estén investigando. Perfecto. Las autoridades lo investigan y los ancianos acá parte. Ni siquiera el hecho de que se ha formado un comité judicial debe divulgarse a personas que no tienen derecho a saberlo. Ellos encubren que hicieron un comité judicial en relación a este tipo de delitos. 6, no deben dar su consentimiento para que las autoridades registren archivos confidenciales de la organización. Mira aquí el punto 15 de esta carta para ancianos. Los ancianos jamás deben dar su consentimiento para que se registre el Salón del Reino ni ningún otro lugar donde se guarden archivos confidenciales. No, no deben dar a las autoridades, nunca dejarlos que chequen asuntos confidenciales. Esto lo dice su esclavo fiel. Perfecto. Hasta aquí, amigos, hemos visto cómo la orden que tienen los ancianos es no divulguen información a quienes se lo pidan, no importa que sean las autoridades, la policía, detectives, familiares, no, ustedes callen, déjenselo a la sucursal, no digan nada, no revelen información a terceros, dejen que las autoridades estén, pero ustedes callen. A ver, ¿por qué se van a callar los ancianos, hermanos, amigos? ¿Por qué se van a callar? Si el delincuente ya les confesó que sí cometió el delito y se arrepintió y ustedes, ancianos, lo censuraron, ustedes tienen la obligación de ir con los padres a las autoridades y decir, nosotros tenemos pruebas de que sí, este halcón, este delincuente confesó haber cometido el delito. Es más,
Este otro, tenemos las pruebas, pero no se arrepintió y lo expulsamos. ¿Por qué? Porque cometió el delito. Pero notaron cómo la sociedad les dice, callen, no dejen que registre nada. A ver, ¿por qué no dejan que se registre? ¿Por qué tienen que negar que hicieron un comité judicial? Si llegan las autoridades, ¿sabe qué? ¿Sabe qué, autoridad? Policía, sí, aquí sí se cometió este delito. Y esta persona que nosotros censuramos nos confesó que él sí lo cometió. Eso ayudaría a las autoridades, pero el cuerpo gobernante les dice a los ancianos, callen. Pero hay más, vamos a aprender. Ahora, cuando el delito llega a las autoridades, ¿qué sucede? Al conocer el delito del ataque de un testigo de Jehová halcón a un pollito, el juez ordena llamar a los ancianos que tienen pruebas de que sí se cometió el delito. ¿Qué sucede cuando el juez les manda llamar? Hermano, ellos se reúnen con el superintendente de circuito. Hermano superintendente, tenemos una citación de las autoridades para presentarnos a testificar con pruebas sobre el caso del delito cometido en la congregación por el hermano JD, el delincuente. Muy bien. El superintendente les dice, hermanos, sigamos las instrucciones del cuerpo gobernante, llamemos a la sucursal. La sucursal les dice, hermanos, sigan estrictamente los lineamientos del libro Pastoreo en el rebaño de Dios y los puntos 6 y 7 de la Carta para Ancianos del 21 de septiembre de 2012. Sigan al pie de la letra los artículos 243-2 y 362 del Código de Procedimientos Penales de 2019 y 2021, en este caso aquí en México. Y los ancianos callan el delito a las autoridades. ¿Quieres verlo? Dice el superintendente, hermanos, veamos qué dice el libro Pastoreo en el rebaño de Dios. Y el capítulo 14, en abuso, comité judicial, aspectos de orden jurídico, dice el punto 6, el delito es un delito. En algunos sitios, quienes tienen conocimiento de una acusación de este delito están obligados a comunicarlo a las autoridades. Los ancianos están obligados, pero el cuerpo gobernante les dice nada más en algunos donde les pidan. Si no les piden, no vayan. Muy bien, están obligados. Hermanos, tienen que presentarse a la autoridad. Ustedes se van a adherir al secreto ministerial o religioso. ¿Cómo? Sí, hagan lo que menciona el cuerpo gobernante en la Carta 21 de septiembre de 2012. ¿Qué pasa cuando la autoridad les llama a los ancianos para ver un delito de este? Si un anciano revelara información que se le ha confiado o que ha llegado a conocer por su condición de anciano, se expondría a posibles responsabilidades legales. Además, su acto podría provocar que judicialmente se le revocara el derecho al secreto ministerial que proviene de la relación confidencial entre fieles y ministros de culto. El secreto ministerial, también llamado religioso, evita que un anciano tenga que divulgar conversaciones confidenciales entre él y algún miembro de la congregación. Aquí está. Si las autoridades llaman a los ancianos, ellos se apegan al secreto ministerial, el secreto religioso, para evitar que tengan que divulgar conversaciones confidenciales. El secreto clerical. Punto 11. Si alguna persona os pidiera información confidencial, limítense a decir, como ministro de una confesión religiosa, me asiste el derecho de secreto que proviene de la relación confidencial entre fieles y ministros de culto. Si os presionan para obtener más información con respecto a un asunto confidencial, no os dejéis intimidar con sus amenazas y no hagáis más declaración. Solo pedid su nombre y número de teléfono. Entonces llamad de inmediato al Departamento de Asuntos Legales para que les den orientación. ¿Lo vieron, amigos? Aquí está. El cuerpo gobernante les dice, miren, si los llaman las autoridades, vayan, pero ustedes apéguense al derecho de secrecía, al derecho religioso. Eviten divulgar. Y si los presionan, no se dejen intimidar. Ustedes callen. ¿Lo viste, amigo? Aquí está. Esta carta es del 2012 y esa carta la siguieron del 2012
hasta el 2019 o antes del 2019 cuando se presenta el caso de Australia. Hicieron un pequeño cambio. ¿Pero notaron? Hasta aquí, amigos. Hemos visto cómo cuando se presenta un delito ahí y los ancianos tienen pruebas de que sí se cometió el delito, o expulsan porque no se arrepiente o censuran. Y si lo censuran, sigue siendo testigo de Jehová, pero no van a las autoridades. Y si las autoridades les hablan y les piden información, callen, derecho de secrecía. ¿Quieres aprender más? Veamos. Vivía el superintendente de circuito. La sucursal nos dice que nos adheramos al Código de Procedimientos Penales en los siguientes artículos. Y aquí tenemos el Código Federal de Procedimientos. Y menciona el artículo 243 bis. No estarán obligados a declarar sobre información que reciban, conozcan o tengan en su poder los ministros de cualquier culto. Ellos, los ancianos, se apegan a esto. Y aquí el decreto menciona el artículo 362. Deben de guardar secreto ministros religiosos. Hermanos ancianos, asistan con las autoridades y recuerden, no divulguen nada del delito que se cometió en la congregación. Y los ancianos callan el delito a las autoridades. Por años, los testigos de Jehová se quejaron de la Iglesia Católica, que encubrían este tipo de delitos. Bueno, aquí está, amigos. Aquí está. Si un anciano es requerido por la autoridad y le dice, oiga, ¿usted tiene elementos de que sí sucedió el delito? Recuerden que sí los tiene, por eso lo expulsaron o lo censuraron. Ellos se apegan al derecho clerical, que por cierto surge de la Iglesia Católica. Se callan. Esa es la orden que les da el cuerpo gobernante. Pero hay más. Pues el testigo de Jehová que es expulsado por este delito o que es censurado, puede regresar. El regreso del hijo pródigo. Mira lo que sucede en la organización con estos delincuentes. Hermanos, JDD, quien fue expulsado hace un año por el pecado ha pedido su readmisión a la congregación. Hagamos lo que dice el libro Pastorea en el rebaño de Dios. ¿Qué dice? Cuando una persona expulsada por este delito solicite su readmisión, es decir, quiero regresar, el coordinador del cuerpo de ancianos se pondrá en contacto con su superintendente de circuito y le dará los nombres de los integrantes del comité original. El superintendente a su vez designará un anciano de experiencia para que presida el comité de readmisión. Si se opta por la readmisión, es decir, que regrese este delincuente, 2 ancianos integrantes del comité llamarán inmediatamente al departamento de servicio. Esta llamada debe efectuarse antes del anuncio a la congregación. El anuncio del regreso del hijo pródigo. Cuando regrese este delincuente al año, o a los 2 años. Hermanos, un último anuncio. JDE, así le ponemos a este delincuente testigo halcón que atacó a un pollito, ha sido readmitido en la congregación. Vuelve a ser testigo de Jehová. El delincuente confeso regresa a la casa de Jehová. El delincuente confeso regresa a las reuniones. El delincuente confeso es bienvenido. El delincuente confeso vuelve a predicar. Cuando la víctima denuncia a las autoridades las acciones de los ancianos que no informan a la policía el ataque del denunciante, ¿qué sucede? Mira, amigo, aquí acabamos de ver, amiga, que cuando este delincuente halcón que atacó a un pollito, los ancianos ya se dan cuenta y tienen prueba y no se arrepienten, lo expulsan porque sí cometió el delito. Y si lo censuran, sigue ahí. Pero al delincuente que expulsaron, él quiere regresar. Le vuelven a hacer un comité y regresa, vuelve a ser testigo de Jehová, vuelve a ser hermano. La organización perdona a este tipo de delincuentes, pero a los apóstatas, Renan, como tú, Renan, a ustedes no los perdona. ¿Notaron?
El delincuente sigue predicando, va a las reuniones, todos lo reciben, y la víctima, imagínate la víctima en el salón del reino que ve que llega este delincuente, este halcón que la atacó. Bueno, la víctima, como ha sucedido, denuncia a la congregación por encubrir, a los ancianos por callar, porque ellos tienen prueba de que sí sucedió el delito. ¿Qué sucede cuando la víctima denuncia a los ancianos o a la organización? Mira lo que dice el esclavo fiel. Pues cuando la víctima denuncia a este halcón que vuelve a ser testigo de Jehová y que todos lo reciben ahí en la congregación, mira lo que dice la carta, la misma carta del 2012, párrafo 22. Cuando hay amenazas de demanda o de denuncia, los ancianos deben llamar al Departamento de Asuntos Legales en cuanto se enteren de cualquier demanda o denuncia ya puesta contra la organización o los ancianos. Ellos llaman a la sucursal. No hagan ninguna declaración a terceros referente a dicha demanda o denuncia. Aquí callan esta denuncia. ¿Lo notaron? No digan a nadie, les digan que nos están denunciando, y menos por haber encubierto un delito como este. No hagan ninguna declaración. Y así se reúnen los ancianos. Hermanos, ya la sucursal nos dio la orden de organizar el comité judicial. ¿Contra quién? Para tratar el caso de la hermana Gabriela, de la víctima, quien nos denunció como encubridores de este delito. ¿Sí? Los ancianos le forman un comité a la víctima porque los denuncia a las autoridades. El comité judicial de expulsión. Hermanos, la hermana no se presentó al comité judicial. Primera llamada. Claro que la víctima no va. Está enojada. Hermanos, por segunda vez la hermana no se presentó al comité judicial. Hermanos, la decisión del comité es la expulsión de la congregación de esta hermana. ¿Por qué? Porque nos denunció ante las autoridades. El anuncio. Hermanos, un último anuncio. Gabriela N. ha dejado de ser testigo de Jehová. Todos dicen, ¿por qué? Pero mira, el delincuente ya es readmitido. ¿Lo notaste? Él sigue ahí. No fue a la policía. Los ancianos no lo llevaron a la policía. Y cuando la víctima denuncia que hasta los ancianos van a ser llamados a la policía, la expulsan. Ahí está el delincuente. La víctima obviamente dice, ¿por qué Jehová? ¿Por qué no le hicieron nada? ¿Por qué me pidieron que lo perdone? ¿Por qué no lo denunciaron a las autoridades? Ella confesó el delito. Es un delincuente confeso. Jehová, ¿por qué me expulsaron? Jehová, esta es la última vez que te oro porque ya no creo en ti. Conclusiones. Ancianos de la organización Testigos de Jehová no denuncian a las autoridades delitos como estos que se presentan en sus congregaciones, sin importar que tengan pruebas de que se cometió el delito. 2. Con las pruebas del delito expulsan al delincuente. ¿Por qué lo expulsan? Porque no se arrepiente de su delito ante Jehová. 3. Perdonan al delincuente que se arrepiente ante ellos, solo lo censuran. El delincuente puede regresar a la congregación, es bien recibido por los ancianos y vuelve a ser testigo de Jehová. La organización Testigos de Jehová contra la víctima no apoya a la víctima en denunciar a las autoridades los delitos como estos que se presentan en sus congregaciones, sin importar que tengan pruebas de que sí se cometió el delito. 2. Si la víctima denuncia el delito a las autoridades y denuncia a las autoridades el encubrimiento de los ancianos, la expulsan. Triste caso. Y así sucede, amigos. Así sucede. Es triste ver lo que hacen estos ancianos. En síntesis, amigos, cuando se presenta un delito como estos y los ancianos tienen pruebas de que sí se hizo, de que sí se cometió el delito, le dicen al halcón que atacó al pollito, ¿te arrepientes? No, no me arrepiento. Bueno, tenemos las pruebas, eres expulsado.
Sí, sí me arrepiento. Vas a ser censurado y sigues siendo nuestro hermano. La víctima que está en el salón del reino ve que este delincuente llega o es readmitido, siente coraje, siente rabia, porque ella fue víctima. Y les dice a los ancianos, voy a ir a las autoridades y ustedes vayan conmigo, porque ustedes tienen pruebas de que sí, ya, sí se cometió el delito. Incluso lo confesó, se arrepintió. Los ancianos van, derecho de secrecía. La víctima desesperada denuncia a los ancianos, los denuncia y ya vieron. Si hay una denuncia, callen, no digan nada, no den información. Ustedes hablen a la sucursal, quien les dice derecho de secrecía. Callen. Obviamente la víctima se siente mal porque es tratada mal. Al contrario, al delincuente, como dijo nuestro amigo Renan, lo trataron con mucho respeto. A estos personajes los tratan con respeto y a la víctima la expulsan. Aquí está la prueba del encubrimiento que por décadas han llevado los testigos de Jehová, ancianos, en estos casos. No lo digo yo, amigos, ahí están sus publicaciones. No puedo dar un jaque mate porque es un caso muy delicado y triste, amigos. Esto pasa en las congregaciones. Y Renan va a hacer un video donde dice este ignorante, este terrible que pide ya tregua de que no se le... A ver, Renan, esto no es una guerra, Renan. En paz, tranquilito, nadie está llorando. Aquí está demostrado lo que es esta secta peligrosa para la sociedad y estos ancianos encubridores de delitos como estos. Amigo, saca tu propia conclusión. Dejen un like, compartan, dejen su comentario. Si no lo estás, suscríbete a este canal. Piensa, esta es la primera parte. Vamos a ver una segunda parte, lo que publica la sociedad. Ancianos, ustedes encubren a delincuentes, halcones que atacan a pollitos en la congregación. Muchas gracias, amigos. Ánimo.